All right, familia. God is good. All the time. Vamos a tener un momento de oración, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te volvemos a dar muchas gracias por el día que nos has regalado. Gracias por el cuidado que has tenido con nosotros hoy. Gracias por conducir nuestros automóviles de camino aquí a la iglesia, Señor. Gracias, Señor, por la certeza que tenemos que tú escuchas nuestra oración. Gracias por haber puesto tus ojos en nosotros. Gracias por habernos dado vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Gracias por habernos sellado, Señor, con tu Santo Espíritu. Gracias por habernos regalado tu palabra, tu verdad absoluta, Señor. Gracias por tu iglesia. Gracias por este local, Señor, donde podemos reunirnos los miércoles y cada vez que tengamos alguna actividad y sobre todo los domingos, Señor. Gracias por proveer para todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Gracias, Señor, porque tú estás no solamente en nosotros, Espíritu Santo de Dios, sino que tú también estás alrededor nuestro, Padre Santo. Ahora te imploramos que nos ayudes. Yo vuelvo a pedirte lo que te pedí hace unos minutos, que tengas misericordia de mí. Soy un hombre pecador, salvo por la gracia de Dios. Mi deseo es honrarte, mi deseo es glorificarte, es darte la gloria solo a ti. Mi deseo es, Señor, servirte y que, Padre, pues, que nos ayudes, por favor, te rogamos. Lleva todos nuestros pensamientos cautivos a la persona de Cristo, Señor, y ayúdanos a entender tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor, y nos gozamos, Señor, cuando tu palabra, al escuchar tu palabra, nuestros corazones se estremecen, Señor. Arden, Señor, al escuchar tu voz. Es lo que anhelamos en esta noche, escuchar tu voz. Sé con el Pastor Marcel, Pastor Willy, las hermanas que te sirven todos los miércoles y los domingos de buena gana, atendiendo a tus chiquitos, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de servirte a ti, al servirle a estos jóvenes, a estos niños y a estas personas adultas como yo, Padre Santo. Así que te bendecimos, Señor. Tú eres bueno y eres fiel y eres digno de nuestra confianza. En el nombre de Jesús, amén. Ok, vamos a regresar a nuestro estudio de Matete, nuestro ciclo de discipulado. Solo deo gloria. Y en este ciclo, como ya hemos señalado, lo que estamos haciendo es considerando las implicaciones que tienen la crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la salvación de pecadores que andábamos abiertamente en guerra contra Dios, la salvación por gracia que hemos recibido. Y estamos considerando cómo estas dos cosas, como estos dos eventos, uno de carácter universal, otro de carácter personal, cómo estas cosas y todas las demás cosas que suceden en este planeta Tierra se entrelazan para darle gloria a Dios. Cómo la crucifixión de Cristo, la salvación que nosotros hemos recibido, se entrelazan y el resultado de eso es que Dios es glorificado. El pasaje que tenemos como trampolín en nuestro estudio es 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, donde Pedro concluye su segunda epístola diciendo: antes bien, crecer en la gracia, crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él, a Cristo, sea la gloria ahora, en el presente, en esta noche y hasta el día de la eternidad, que quiere decir por los siglos de los siglos. Amén. Lo primero que vemos es cuál es el propósito nuestro, ¿verdad? Es de darle gloria a Dios por encima de todas las cosas. Vimos primeramente que tenemos unas metas, unos objetivos, ¿verdad? A través de nuestro estudio queremos deleitarnos, queremos mirar detenidamente, queremos observar y poder captar todo lo que el Espíritu Santo nos permita captar. Queremos captar lo más posible de la maravilla de la crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando decimos contemplar la maravilla de la crucifixión de Cristo, lo que queremos decir
simplemente queremos ir más allá de la imagen que por lo regular todos tenemos acerca de la crucifixión de Cristo, una imagen de un Cristo en convulsiones, un Cristo físicamente golpeado, maltrechos, ensangrentados. Queremos que esa imagen que tenemos pues vaya mucho más allá de eso. A eso nos referimos cuando decimos queremos contemplar la maravilla de la crucifixión de Cristo. Queremos también, segundo propósito, segunda meta principal, queremos considerar el significado de la salvación por gracia, y en gran medida ese es el enfoque principal de este ciclo de Matete. ¿Cuál es el significado de esa salvación por gracia? ¿Cómo eso se manifiesta en la vida del verdadero creyente? ¿Qué repercusiones tiene eso, verdad? ¿Qué es correcto y qué no es correcto con relación a la salvación por gracia? Vamos a tratar de contestar la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Hablamos sobre el particular. Dos cosas, una cosa que queremos hacer y una que no queremos hacer. La que no queremos hacer es que no queremos complicar el asunto de la salvación. La salvación es simple, al mismo tiempo es profunda. Lo que deseamos hacer es que queremos ser claros en cuanto a la salvación, ¿verdad? Si nuestra eternidad depende de tener un entendimiento bíblico de la salvación, entonces merece la pena o vale la pena invertir el tiempo que sea necesario clarificando el asunto. La salvación es algo que es, como ya vimos, algo que merece toda la consideración que nosotros podamos brindarle. Es un evento que es esencial para poder tener una relación con Dios en este lado de la eternidad y en el otro lado de la eternidad también. La tercera meta es que queremos comprender la importancia de nuestra misión. Dios, cuando nos salvó, no decidió llevarnos automáticamente con Él, sino que nos dejó aquí, en este lado de la eternidad, por el tiempo que Él ya ha predispuesto, para que nosotros realicemos las obras que Él preparó de antemano, para que nosotros anduviésemos en ellas. Él tiene una misión para nosotros. Él quiere que de la forma en que nosotros nos hemos convertido en discípulos, que nosotros hagamos a otras personas se conviertan, que vayan más allá de ser meros creyentes y se conviertan en matetes, se conviertan en discípulos del Señor Jesucristo. ¿Okay? Now, en nuestro estudio, la primera parte de él tiene que ver con un peligro que está presente delante de nosotros, que está presente entre nosotros en el contexto de la iglesia local y está presente dentro de nosotros. Y ese peligro es lo que usted y yo conocemos como la posibilidad del engaño espiritual. En las notas suyas, por favor, lo primero que dijimos es que el engaño espiritual es enteramente posible. Vimos nuevamente varias veces, ya lo hemos visto y continuaremos señalándolo porque es punto clave en este estudio. Mateo capítulo 7, versículo 21-23, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos buenas obras, toda clase de buenas obras en tu nombre. Y Cristo dice, y yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Así que el engaño espiritual es enteramente posible y es muy de esperarse que dentro del contexto de iglesias locales existan personas que están engañados espiritualmente, independientemente del servicio que puedan estar brindándole al Señor y Salvador Jesucristo. Ese pasaje es sumamente inquietante. La razón por la cual es inquietante es porque las personas que se mencionan son personas que se sorprendieron en el día último, en ese día clave, en aquel día, right, al enterarse de que lo que ellos pensaban no era. Ellos pensaban que eran salvos delante de Dios y reclamaron a Cristo, acuérdate de todas las cosas que hicimos en tu nombre, y pues la sorpresa fue algo catastrófico para esas personas. ¿Ok?
También vimos ya la vez pasada que el engaño espiritual es enteramente peligroso. El pasaje que acabamos de mencionar, una pregunta que sometimos a consideración es esta: ¿será posible que haya personas cristianos profesantes que piensan que son eternamente salvos cuando no lo son? ¿Será posible? Claro que sí, claro que sí. Y esa es una de las razones por las cuales a esta edad de nuestra vida como iglesia estamos nuevamente considerando este asunto, porque es el asunto más importante, es el asunto crucial, es el asunto del cual todo lo que consideramos como vida cristiana pues se va a desprender. Si ese comienzo no está ahí, pues lo que vamos a realizar es mera religiosidad, y esa religiosidad, sabemos, porque la palabra enseña, no conduce a el fin que todos desearíamos tener, que es el pasar la eternidad luego de la muerte física con nuestro Rey, Señor, Salvador en su reino para siempre y para siempre, junto con los 24 ancianos y con todos aquellos que han sido redimidos, adorando a nuestro Dios y disfrutando de su presencia en la tierra nueva que se nos está prometida en la palabra de Dios. Una tercera cosa que vimos, y es importante para nosotros, otro peligro es que nosotros tenemos una tendencia a gravitar, a ser atraídos por lo que es fácil y por lo que es popular. En Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, ahí se nos habla acerca de una puerta que es ancha, una puerta que es fácil, una puerta que es atractiva, una puerta que es espaciosa, una puerta que atrae a muchas personas nuevamente, y también se nos menciona una puerta que es estrecha. Esa puerta ancha es una puerta cómoda que atrae a multitudes a través de pocas exigencias, ¿verdad?, en cuanto a la vida cristiana verdadera. Las exigencias que Cristo estableció en cuanto, por ejemplo, amarlo a Él por encima de todas las cosas, ser servidores, copiar su ejemplo, ¿verdad?, y ser extensiones terrenales de su ministerio, vivir una vida de santidad, una vida de separación. A ese tipo de reglas, regulaciones y requisitos son las que nos estamos refiriendo. No estamos refiriendo a las reglas que se imponen en algunas iglesias que son legalistas, o en otras denominaciones, o en otras religiones que no son verdaderas. ¿Okay? La cuarta cosa que vimos la vez pasada es que el camino de Cristo es difícil de seguir. En Lucas capítulo 14, versículo del 25 al 33, ahí fue donde nos quedamos la última vez, y vimos claramente que todas esas cosas que se mencionan ahí en este pasaje, en Lucas capítulo 14, del 25 al 33, ¿verdad? Todas estas cosas que Cristo establece como requisitos, pues no son condiciones que Cristo establece 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, luego de que las personas han establecido una relación con Él. En otras palabras, no son condiciones que Cristo establece 5 años después de la salvación, del nacimiento espiritual de esas personas. Son condiciones que el Señor Salvador Jesucristo establece en la introducción que Él le da a aquellos que están siguiéndoles en cuanto a lo que el ser un verdadero matete, entienda, discípulo de Jesucristo, implica. ¿Okay? Sus requisitos eran sumamente difíciles de seguir. Si no se acuerda, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, esto es su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Hablando de negarse a sí mismo, llevar su cruz y todas estas cosas, ¿verdad? Así que esos son requisitos de Cristo desde el comienzo. Y ahí es donde quizás podemos pararnos nuevamente y aprovechar la oportunidad para recalibrar. Sabemos que recalibrar quiere decir reflexionar, reconsiderar, pero recalibrar implica hacerlo con la determinación ya
desde antes de reconsiderar y reflexionar, de hacer ajustes. Voy a reflexionar sobre este particular, voy a reconsiderar mi vida como cristiano, como discípulo de Jesucristo, como seguidor de Jesucristo, lo que te quiera decir, pero al momento de reconsiderar y al momento de reflexionar, lo voy a hacer con la determinación de que voy a hacer ajustes. Y a la conclusión que el Espíritu Santo me lleve, yo tengo la determinación de hacer ajustes. ¿Right? Y si se nos ocurriese recalibrar en cuanto a lo que Cristo establece de primera intención, ¿right? En cuanto a qué se espera de un verdadero discípulo de Jesucristo, pues ¿a qué conclusión llegaríamos? Cuando Cristo establece nuevamente, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Si alguien me sigue a mí y no aborrece a su padre, a su madre, hijo, esposa, más, o sea, por encima de mí, ¿verdad? ¿Sabes? ¿No? Y me quiere a mí por encima de ellos, yo soy primero por encima de ellos, no puede ser mi discípulo. Si nos detenemos y recalibramos, ¿cuál sería el resultado? ¿Qué es lo que nuestra vida reflejaría? ¿Verdad? Now, algo que nos puede ayudar mucho en ese particular es el espejo glorioso que Dios nos ha dado, que es la palabra de Dios. Si nos miramos honestamente en la palabra de Dios nos va a dejar ver la verdad tal y como es, y nos va a decir dónde estamos, si genuina y verdaderamente, primeramente, si somos de Cristo, y segundo, si en realidad estamos honrando la palabra que nos llama. Cristo es la verdad. ¿Se acuerda que hemos estado hablando recientemente acerca del asunto de la verdad y que el problema fundamental que todos nosotros tenemos en nuestra vida personal, individual, con los issues, con las tentaciones, con las debilidades que podamos tener y todo ese sinnúmero de cosas, en nuestras relaciones, en nuestro trato, en nuestras respuestas, en todos los asuntos, todas las problemáticas, todos los desafíos que enfrentamos? Todos y cada uno de ellos se pueden llevar a un punto donde podemos ver que en realidad el problema no son estas tentaciones, estos issues, estas relaciones, estas fricciones, estos problemas. Lo que en realidad es el problema es nuestra tendencia a rechazar la verdad de Dios, lo que Dios ya ha establecido. Amén. ¿Ok? Y entonces, si traemos ese principio que es correcto a lo que estamos hablando, pues entonces vemos lo que Cristo ha establecido que un discípulo debe ser. Amén. Y entonces, pues una de dos cosas: o aceptamos la verdad que Cristo ha establecido, diciendo, la verdad del caso es que yo de ser discípulo estoy bien lejos, pues porque yo no te amo a ti en la forma en que tú estás diciendo que yo debo amarte. Amén. Y yo no estoy en la disposición de dejarlo todo para seguirte a ti. Right? Tú simplemente eres algo que yo he añadido a mi vida para que me ayude a pasar por este lado de la eternidad lo más cómodo posible. Amén. All right. So, aprovechemos la oportunidad cada vez que se presente. Así que el camino de Cristo es difícil de seguir. Y los requisitos de Cristo que Él establece en el primer siglo, al comienzo de la iglesia, o antes del comienzo de la iglesia, para su iglesia, son los mismos. Los requisitos de Cristo nunca cambian. La verdad, amén, ¿se acuerda? La verdad es que inmutable, no cambia. Dios no cambia, la verdad de Cristo no cambia, la verdad de Dios no cambia. Siempre es la misma. ¿Ok? Ese camino que somos llamados a seguir, pues no es muy fácil para aquellas personas que quieren un cristianismo que sea fácil, que no tenga exigencias, que sea barato, ¿verdad? Que lo lleve al cielo, pero que no le cueste mucho. Me lleva al cielo, pero yo quiero disfrutar todos los deleites que este mundo tenga para mí. Y pues, ese camino no es el correcto, ese camino es el camino que conduce a la destrucción. All right? So, y lo próximo que tenemos en sus notas, que yo creo que esto aquí no hemos llegado a este punto todavía, es el punto número 5, y estamos nuevamente considerando el peligro que tenemos
ante nosotros o delante de nosotros, entre nosotros, en el contexto de la iglesia local y la iglesia como tal, en nuestra cultura, y dentro de nosotros, porque dentro de nosotros tenemos un enemigo muy poderoso que se llama la carne, esos remanentes de la vieja naturaleza que todos nosotros tenemos, que todavía no ha sido sometida a la obediencia total de nuestro Señor Jesucristo. Lo próximo notas entonces el punto número 5, que el camino a Cristo es odiado por muchos. El camino a Cristo es odiado por muchos. El pasaje que tenemos aquí es Mateo capítulo 10, versículo 16 al 23 en sus notas. Mateo capítulo 10, versículo 16 al 23. Leemos esto en el contexto de que el camino de Cristo es odiado por muchos. Nosotros, si somos creyentes, estamos en el camino de Cristo. Y si vivimos conforme al camino estamos caminando con Cristo, estamos siguiendo los pasos de Jesucristo, es inevitable que lo que hicieron con mi Señor lo van a hacer conmigo, que soy el servidor de mi Señor. ¿Okay? Con eso en mente, leamos entonces. Cristo dice, yo os envío a sus matetes, a sus discípulos, yo os envío. Acuérdense que uno de los propósitos nuestros es comprender, reconsiderar la misión que se nos ha puesto a cada uno de nosotros. Esa es una de las metas básicas, principales, fundamentales de nuestro estudio de este ciclo de Matete, Solo Deo Gloria. Yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sabemos todos que la interacción entre una oveja y un lobo no es la más deseable que podamos tener. Amén. Simple, ¿no? Pero simplemente para clarificar el asunto. Ya desde el comienzo, ¿verdad? Desde el mero comienzo, Cristo dice, yo los estoy enviando a ustedes como a ovejas en medio de lobos. La implicación es que hay un peligro, ¿right? No va a ser absolutamente nada de fácil. Muchos desearían que Cristo hubiese dicho, yo envío como lobos en medio de ovejas, ¿right? Así que estamos montados y todo va a estar chévere, pero no es de esa forma. Yo os envío como a ovejas en medio de lobos, por lo tanto, ¿ser qué? Ser prudentes, como serpientes, astutos, si usted quiere, y sencillos como palomas. Sencillos implica la idea de sensitivo, sensible, right? ¿Sabes? Una paloma, tú no puedes hacer mucho ruido al lado de ella, tú no puedes, ¿sabes? Porque enseguida se alarma, right? ¿Sabes? Eso es lo que se nos está diciendo. Sean sensitivos, keep your eyes open, right? Be sensible a lo que está pasando alrededor tuyo y sensitivo a la dirección del Espíritu Santo. El versículo 17, guardaos de los hombres, protéjanse de los hombres, hablando de hombres inconversos, ¿verdad? Right? Porque estos os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, en caso de que esos hombres fueran judíos, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa mía, para testimonio a ellos y a los gentiles, por causa de nuestra fe en Cristo y con el propósito de ser testimonio para ellos y para los gentiles. Versículo 19, pero cuando os entreguen, no dice en caso de que los entreguen, sino que cuando suceda, se da por sentado que va a haber persecución. Y otra vez, time ball, como dicen los puertorriqueños, time ball, tiempo, paremos un momento. ¿Okay? Se da por sentado de que va a haber persecución. Amén. All right. Pues quiere decir entonces, si eso es de esa forma, pues yo podría parar un momento y también recalibrar en cuanto a la persecución que yo estoy experimentando por causa de Cristo. ¿En qué nivel está la persecución que yo estoy experimentando por causa de Cristo? Si es que hay alguna. Si no la hay, pues entonces hay algo que tenemos que considerar, porque lo que Cristo está diciendo es que es inevitable. Amén. I hope Dios permita que nos estemos entendiendo. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis
por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Pues no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros, el Espíritu Santo, con el cual hemos sido sellados en el momento de nuestra regeneración. Versículo 21. El hermano entregará la muerte al hermano. Ahí no está hablando el hermano de la iglesia, está hablando el hermano de sangre, right, de familia. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se levantarán, y todo esto es por la causa de Cristo y para testimonio del Evangelio. No, don't miss that part. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Seréis, subraye esto, seréis odiados por algunas personas. Seréis odiados por todos. Otra vez, ¿en qué forma estoy siendo yo odiado? Y si lo estoy siendo odiado por causa del Evangelio, ¿cómo estoy respondiendo yo a ese odio? Ojo por ojo, diente por diente, ¿me la hiciste, me la pagas? ¿O estamos overcoming evil with good? No seamos vencidos por el mal, sino venzamos el mal con el bien. Right? Seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Sobre esto próximo, porque esa frase, mientras estudiaba la lección hoy, pues vuelve a llamar la atención, y sé que algunos de ustedes posiblemente tropiezan al escuchar, al encontrarse con frases como esa. Seréis odiados por todos por causa de mi nombre, pero, esto es lo que quiero que subraye, el que persevere hasta el fin será salvo. Hay muchas personas que aún todavía tropiezan con ese tipo de afirmación. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. De cierto os digo que no acabaréis de recorrer a todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Esa es otra afirmación que también podríamos pasar 4 o 5 horas tratando de clarificar, y posiblemente no la podríamos clarificar. Pero la primera que señalé, la que está en el versículo 22, que sí la podemos clarificar. ¿Cuál frase? ¿Cuál señalamiento? ¿Cuál proposición? La que nuestro Señor hace en el versículo 22, donde dice, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Simplemente para clarificar el asunto para beneficio de todos. Los que perseveran son los mismos que son salvos. El que persevera es porque es salvo. El que no es que el salvo es porque persevera, sino el que persevera es porque es salvo. Solamente perseveran los que son salvos. ¿Ok? Esto no quiere decir que nuestra perseverancia nuevamente asegura nuestra salvación. Cuando dice el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Ok? La palabra enseña que los verdaderos creyentes, 1 de Pedro capítulo 1 versículo 5, son guardados, protegidos, preservados por el poder de Dios mediante la fe. Así que la garantía de nuestra perseverancia parte importante de la promesa del nuevo pacto. Jeremías 32 versículo 40, esto es lo que dice: pondré mi temor, esto es profético, hablando de Pentecostés, hablando del nuevo pacto en Cristo Jesús, la salvación por gracia. Pondré, hablando del nuevo nacimiento, regeneración, pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Right? Y el temor que Dios pone en nosotros está en la persona del Espíritu Santo. Amén. Así que todos los que se apartan de Cristo, porque hay personas que se apartan de Cristo, dan prueba de que jamás fueron verdaderos creyentes desde el principio. Escriba esto por ahí, 1 de Juan capítulo 2, versículo 19. Y se fueron de nosotros para que se hiciera evidente de que nunca fueron de nosotros. Así que, por otro lado, las Escrituras algunas veces nos llaman a mantenernos firmes en la fe. Hebreos 10:23, Apocalipsis 3:11, pero esas amonestaciones, Hebreos capítulo 10, 26 y 29 también, esas amonestaciones no niegan las muchas promesas de que los verdaderos creyentes perseverarán. Oh man, I always have problem with that. Así que las advertencias y súplicas que se nos dan en esas porciones bíblicas que señalé
se refieren en gran medida cuáles advertencias. Manténgase firme en la fe. Son en gran medida perdón, parte de los medios que Dios utiliza para afirmar nuestra perseverancia en la fe. Una cosa importante para nosotros siempre ver es que cada vez que encontramos una advertencia a perseverar en la fe, una advertencia a mantenernos firmes en la fe, una vez dada ya a la iglesia, cada vez que encontramos una advertencia como esa, siempre viene acompañada de una promesa. Right? Y un ejemplo de eso, escriba esto por algún lado, es Judas 21 y 24. En Judas 21, la palabra insta a los creyentes a conservarse, algo que nosotros tenemos, una responsabilidad humana, dice, conservaos en el amor de Dios, perseveren en el amor de Dios, manténganse firmes en el amor de Dios. Pero en el versículo 24 inmediatamente nos dice que poderoso es Dios para guardarnos sin caída. Así que vemos la advertencia, pero también vemos la promesa en todo momento. Así que el punto número 5 dice, el camino de Cristo es odiado por muchos. Ahora, aquí hay algo que vale la pena señalar, porque probablemente hemos nosotros llegado a conclusiones equivocadas muchas veces sobre este asunto. Muchas personas piensan o quizás dicen cosas como esta: si simplemente los cristianos comenzaran a vivir como Cristo, escuche, si los cristianos comenzaran a vivir como Cristo, de seguro el mundo sería atraído a ellos. Think about that. Quizás lo hemos dicho o hemos escuchado a personas hacer señalamientos como ese. Sin embargo, lo que estamos escuchando aquí en Mateo capítulo 10 parece sugerir lo contrario. La palabra de Dios y la experiencia a mí particularmente me ha enseñado que si todos comenzáramos a vivir verdaderamente como Cristo vivió, el resultado iba a ser el mismo que Cristo experimentó. El mundo nos iba a odiar con la misma intensidad que odió a Cristo. Si viviéramos nosotros como Cristo vivió, el resultado va a ser el mismo, porque la cosa no ha cambiado. All right? El mundo aborreció a Cristo porque Él vivió de una forma totalmente contraria a los caminos de este mundo. ¿Ok? El punto número 6 en sus notas, por favor. Nosotros estamos hablando de los peligros que tenemos delante de nosotros y al frente de nosotros y dentro de nosotros. Uno de los peligros que tenemos es que nosotros podemos profesar públicamente lo que personalmente no poseemos. All right? Podemos profesar públicamente lo que personalmente no tenemos. Mateo capítulo 7, ¿is that right? Sí, Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20. Simplemente escuche esa porción bíblica, pero escúchela en base al contexto del señalamiento que estamos haciendo. ¿Cuál señalamiento? Que podemos profesar públicamente, podemos decirle a todo el mundo, podemos decir, yo soy esto, yo soy aquello otro, ¿verdad? O sea, yo soy cristiano, yo soy seguidor de Cristo, yo soy matete de Cristo. Profesar eso públicamente cuando personalmente no poseemos eso que estamos profesando. Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20. Cristo nuevamente con la misma exhortación: guardaos, ojo al pillo, los ojos abiertos, pendientes, protéjanse, guardaos, ¿de quiénes? De los falsos profetas que vienen, escuche ahora, que vienen a vosotros vestidos ¿de qué? De ovejas, pero por dentro son ¿qué? No se dio cuenta que hace un momento atrás estábamos leyendo, Cristo estaba diciendo, lo estoy enviando como ovejas en medio de lobos, ¿sabes? Aquí vuelve nuevamente a utilizar la misma ilustración para comunicar una verdad similar. Protéjanse de aquellos que dicen que son profetas, que profesan, ¿verdad? Nosotros somos
profetas de Dios, somos heraldos del Dios verdadero, right? Y vienen estas personas vestidos de un ropaje que los identifica posiblemente como seguidores de este Dios, del Dios verdadero, pero en realidad no lo son. Por dentro son otra cosa. Así que vemos claramente la posibilidad de que alguien pueda estar profesando algo públicamente que personalmente no posee. Vemos el ejemplo ahí. Y esos son peligros que tenemos delante de nosotros. Tenemos delante de nosotros la posibilidad de encontrarnos con pastores, de encontrarnos con hermanos, con predicadores, lo que sea, que proclamen ser profetas, ser mensajeros de Dios, cuando en realidad no lo son. Podemos tener el peligro también de que alrededor nuestro tengamos personas que se identifican como hermanos, como cristianos, que son seguidores de Cristo, cuando en realidad no lo son. Vienen vestidos de cristianos, la ropa que utilizan son la ropa que utilizan los cristianos, el lenguaje que utilizan es el cristianés que utilizan los cristianos, pero por dentro es muy probable que puedan ser que rapazas. Pero el peligro mayor es que nosotros mismos podamos nosotros decir, oh, yo soy seguidor de Cristo, yo profeso mi fe en el Señor, cuando en realidad no lo seamos. Versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? No. ¿Higos de los abrojos? Tampoco. Así, todo buen árbol da ¿qué? Buenos frutos. Momento para recalibrar. ¿Soy yo un buen árbol? Si soy un buen árbol, ¿estoy dando buenos frutos? Nunca está de más hacernos ese tipo de preguntas. Pero a usted le gustan esas preguntas, pues esas preguntas hacen uno miserable. No hacen a nadie. Si usted es creyente de verdad, no lo van a hacer miserable. Si la respuesta no es la que a usted le agrade, pues usted va a recibir del Espíritu Santo no solamente la convicción, sino también con la convicción, la promesa de poder, para poder darle el buen fruto que debe dar. La pregunta no debe incomodarle. Todo lo contrario. ¿Ok? Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. No sucede. Un árbol de manzanas no puede dar bananas. It's not a chance. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Juan capítulo 15, versículos del 1 al 7. Así que por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Así que esta porción bíblica, Mateo capítulo 7, del 15 al 20, claramente sugiere que podemos profesar públicamente lo que no poseemos. Lobos vestidos de ovejas. Cristo está hablando aquí acerca de los falsos maestros del cristianismo. Gente que afirma tener a Cristo, pero no lo tiene. Precisamente el mismo asunto, el mismo taque que vimos en el versículo 21 de Mateo capítulo 7. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y eventualmente Cristo le dirá lo mismo que le dijo a estos lobos vestidos de ovejas, le dirá lo mismo que le dijo a aquellos otros que reclamaban haber estado haciendo los milagros y profetizando y la sanidad y todas esas cuestiones. Apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Ahora, voy a hacer una pregunta quizás un poquito, requiere un poquito de reflexión, ¿ok? En esto que estamos considerando hasta ahora, ¿puede usted ver cuán cerca se puede estar de la realidad espiritual de estar perdido, que se ve en la frase, apartados de mí porque nunca os conocí? Y al mismo tiempo ser cautivo de la superficialidad espiritual
que está encerrada en la frase Señor, Señor, que simplemente eran personas que estaban profesando lo que no eran. Vuelvo a repetir, se da cuenta de lo fácil que es nosotros estar de esta realidad espiritual. ¿Cuál realidad espiritual? Estar perdido. Estar perdido, ¿verdad? Cristo dijo, apartaos de mí, nunca os conocí. A personas que estaban sumamente cómodas, sumamente cerca, sumamente cómodos con esa realidad espiritual. Tenían mucha actividad religiosa, pero la realidad espiritual de ellos era que estaban perdidos. ¿Right? Y al mismo tiempo, yo puedo estar perdido, ¿verdad? ¿Sabes? Apartado de mí porque nunca te conocí, Edwin, pero al mismo tiempo yo, Edwin, estar cautivo, ¿sabes? Cautivo quiere decir presa, ¿verdad? ¿Sabes? Estar amarrado por la superficialidad espiritual o la religiosidad espiritual, si usted quiere, que puede verse en la expresión de las personas en el capítulo 7, versículos 23 y 24, que dijeron en ese último momento, Señor, 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 Señor. Eran personas que estaban profesando una cosa que no poseían. Amén. O sea, lo fácil que es nosotros, cualquier persona, estar perdido espiritualmente y al mismo tiempo, nuevamente, estar amarrado a la actividad religiosa. Amén. Sumamente fácil. Es un peligro lo que estamos tratando de ver estas cosas, verlas como peligros. Son peligros que tenemos delante de nosotros, ante nosotros y dentro de nosotros también. El punto número 7, me parece, en las notas suyas. El camino de Cristo siempre es fructífero. ¿Ok? Siempre es fructífero. Si no es fructífero, pues entonces, that means that something is not right. El peligro es que el camino donde yo pueda estar, pues no esté dando frutos. Y frutos bíblicamente definidos. Frutos definidos por Cristo. Acuérdense que estas personas a las que Cristo está haciendo referencia mayormente eran personas cuya actividad religiosa podría hacer pensar a cualquier persona que estuviese cerca de estas personas que estos iban derechitos para el cielo. Right? Y si se lo hubiese preguntado a los demás fariseos, los saduceos, hey, estas personas han dado frutos, muchachos, esto es el mejor ejemplo de frutos. Así que los frutos de los cuales la Escritura nos habla son frutos que tienen que ser definidos por Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. La pregunta entonces que se desprende del árbol es cómo podemos diferenciar de los verdaderos seguidores de Cristo de aquellos que son meros seguidores superficiales. Hay verdaderos seguidores y hay seguidores que son superficiales. La respuesta de Jesucristo es enfóquese en sus frutos. Miren el fruto en sus vidas. Juan capítulo 15. Versículos del 1 al 5, pasaje con el cual la mayor de nosotros estamos altamente familiarizados. Simplemente para confirmar algo aquí. Yo tengo un reloj aquí al lado mío que dice que son las 8:19. ¿Eso es correcto? Good. Praise the Lord. All right. Ahí, en Juan capítulo 15, versículos del 1 al 5. Cristo dándonos uno de esos gloriosos yo soy que se encuentran en el libro del Evangelio de Juan. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, el que mantiene esta vid, este viñedo en buenas condiciones. Todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Perdió la salvación? No, Señor. Ahí está hablando de cristianos apóstatas que nunca realmente estuvieron conectados a Cristo. De eso es que está hablando. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que no lleva fruto, o mejor dicho, y todo aquel que lleva fruto, todo el que lleva fruto es el cristiano verdadero.
vemos el mismo juego de palabras. El cristiano verdadero lleva fruto. El que lleva fruto es cristiano verdadero. El cristiano verdadero lleva fruto. El que lleva fruto es cristiano verdadero. Oh, no. Y todo aquel que lleva fruto, todo cristiano verdadero, lo limpiará. ¿Cuántos quieren ser limpiados? Gloria a Dios. Es una de las evidencias que el cristiano, pues, te voy a decir, de las realidades que no son muy gratas en la vida del cristiano, pero que al mismo tiempo son de las más agradables y de las que más satisfacción traen a la vida del creyente, cuando somos limpiados por nuestro Padre Celestial. Y nos limpia, remueve de nosotros todo aquello, todo hongo, toda pestilencia, toda contaminación que pueda estorbar en el propósito que Dios tiene para nosotros, que demos fruto conforme a lo que su verdad absoluta ha definido. ¿Ok? Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Lleva fruto, pues te van a limpiar, gloria a Dios. Y el propósito es para que lleves más fruto. Así que el camino a Cristo siempre es fructífero. Y someto a su consideración nuevamente que los frutos que vamos a experimentar normalmente traen consigo pues incomodidad, aflicción, dolor, persecución. De ahí es donde se emanan los frutos que agradan a nuestro Padre Celestial, y esas cosas que acabo de mencionar o esas circunstancias reales en la vida de todo creyente son parte del cuchillo que Dios utiliza para limpiarnos a cada uno de nosotros. ¿Ok? Versículo 3 dice: ya vosotros estáis limpios, hablando de cristianos verdaderos, que son los que llevan fruto, ¿ok? Ya estáis limpios por la palabra, gloria a Cristo, que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Si ustedes permanecen en mí, Él va a permanecer en nosotros. Simplemente, solo el verdadero creyente puede hacer eso. Solo el verdadero creyente puede hacer eso. ¿Puede hacer qué, pastor? Permanecer en Cristo y Cristo en vosotros. ¿Por qué razón? Simple y profundo. Eternamente profundo. Incomprensible, pero simple. La palabra dice que nosotros necesitamos, ¿verdad? Cristo dijo que a menos que nazcamos de nuevo, no podemos entrar en el reino de los cielos, ni ver el reino de los cielos. ¿Verdad? Y cuando nosotros nacemos de nuevo, nacemos nuevamente, no físicamente de una semilla corruptible, como mencionamos el domingo pasado, sino ahora no estamos hablando de nacer de padre físico, estamos hablando de nacer espiritualmente. Y cuando nosotros nacemos espiritualmente, una de las cosas que sucede, conforme a lo que la Escritura enseña, es que el Espíritu Santo de Dios, tercera persona de la Trinidad, viene a vivir permanentemente en cada uno de los creyentes. Otra vez, permanecer en mí y yo en vosotros. Solo el verdadero creyente lo puede hacer. Amén. Yes, we can do that. Claro que sí. Se supone que lo hagamos. Right? O sea, no se supone, no. Es que el verdadero creyente lo hace, porque es el único que lo puede hacer. ¿Okay? Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros son los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cada uno de nosotros hemos sido injertados en esa vid que es Cristo, y la palabra dice que no hay absolutamente nada que nos pueda separar a nosotros de su poderosa mano. Ahora, el punto aquí es simple: un buen árbol siempre da buen fruto. Y siempre es siempre. Un buen árbol nunca puede dar mal fruto. Hablando de consistentemente, ¿verdad? Un estilo de vida, ¿sabes? Cannot be. Un seguidor de Cristo
produce justicia. ¿Quiere decir que nunca puede usted actuar injustamente? Pues claro que no. ¿Sabe? Hay determinados momentos en que actuamos injustamente, pero no puede tener un estilo de vida de injusticia. Amén. Y cada vez que actuamos injustamente, somos las personas más miserables del mundo. Y si insistimos en seguir actuando injustamente, ahí ya viene nuestro Padre Celestial y nos aplica las reglas de la disciplina. ¿Sí o sí? Claro que sí, así es. ¿Okay? Sí, que un seguidor de Cristo produce la justicia de Cristo. Un seguidor de Cristo produce la verdad de Cristo, ama la verdad. Un seguidor de Cristo, ante enseñanzas como las que hemos tenido en los últimos domingos, no porque las haya hecho el pastor Edwin o el pastor Marcel, sino porque son enseñanzas que son bíblicas en su totalidad, pues ese creyente, pues, se goza, ¿right? Se goza en la verdad de Cristo. Un seguidor de Cristo produce la verdad de Cristo, ama la verdad de Cristo, produce un verdadero creyente el amor de Cristo. ¿Cuándo se acuerdan de Silvia Resach? Levante la mano si se acuerda de Silvia Resach. ¿Right? ¿Se acuerda de lo que todos tienen el derecho a tener su propia qué? Su propia versión. Right? Ok, pues no. Cuando se trata del amor, todo el mundo tiene derecho a tener su propia versión. Será bonito, romántico y todo ese montón de cosas, pero es totalmente equivocado. Aquí la versión que vale es la de Cristo. Y nuevamente, un seguidor de Cristo produce el amor de Cristo. La versión del amor que esa persona tiene es la versión de Cristo Jesús. Por otro lado, si usted no ve la justicia de Cristo en una persona, el amor de Cristo en una persona, la verdad de Cristo en una persona, es lógico cuestionar si Cristo está en la persona o si la persona está en Cristo. Amén. No, esto es para recalibrar cada uno de nosotros también. Si en realidad, ¿sabe? Eso es así. Nuevamente, amo yo la justicia de Cristo, amo yo el amor de Cristo, amo yo la verdad de Cristo. Si no es de esa forma, pues entonces yo necesito pues recalibrar y reconsiderar, ¿estoy o no estoy? ¿Estoy yo en Cristo? ¿Está Cristo en mí? No. Santiago, pasaje incómodo. Santiago siempre es bien incómodo. I don't know si usted se ha dado cuenta de eso, pero Santiago siempre es a golpe limpio con todo el mundo. Santiago capítulo 2, versículos 14 al 19. Otro pasaje que pues no tenemos que tener un minuto nada más. Lo voy a leer, pero el domingo. El miércoles que viene, si el Señor no ha venido y estamos aquí, pues entonces le entramos nuevamente ahí. Hermanos míos, dice, el punto aquí, estamos leyendo esto porque el camino de Cristo siempre es fructífero. Y el fruto que produce es el fruto de Cristo, el amor de Cristo, la verdad de Cristo, la justicia de Cristo, la compasión de Cristo, la consideración de Cristo, las prioridades de Cristo. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice, si tiene algo con que escribir, circule esa frase, si alguno dice? Cualquier duda que pueda tener con relación al resto del pasaje bíblico, refiérase a esa frase. Si alguno dice, si alguno dice que tiene fe, si alguna persona alega que tiene fe, no está diciendo si alguna persona tiene fe, está diciendo si alguna persona alega que tiene fe. Importante, ¿ok? Si alguna persona dice que tiene fe y no tiene obras, ahí se refiere a una persona que carece en todo momento de las obras que dan gloria a Dios.
No una persona que una vez al año llegó y le dio limosna a unos pobres, right? O cuando hubo un terremoto, pues de la casa sacó toda la ropa vieja que tenía y la metió en una caja y se lo envió, lo que sea, o dio un cheque de $1,000, lo que sea. It's not talking about that. Cuando dice, si no tiene obras, en idioma griego, sugiere a una persona que consistentemente está produciendo obras que dan glorias a Dios. That's what it means. Y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarlo? ¿Acaso puede salvar ese tipo de fe? No, no puede salvar ese tipo de fe. Somos salvos por gracia, ¿verdad? No por medio de la fe. Y esto no de nosotros, porque es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. Creados en Cristo Jesús. Para que andemos conforme a unas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellos. ¿Acaso puede salvar ese tipo de fe que dice que cree y se identifica con ciertos principios, verdades bíblicos o angélicos o lo que sea, pero en su vida no hay unas obras que son constantes, que dan evidencia a eso? No, pues porque la Escritura enseña que somos creados en Cristo para buenas obras que Dios preparó de antemano. Las dos cosas son inseparables. No somos salvos por buenas obras, pero somos salvos para buenas obras. Y si hay una fe genuina, una salvación genuina, eso se expresa a través de unas buenas obras. Santiago está hablando. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de nosotros les dice ir en paz, calentados, saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está completamente ¿qué? No es una fe genuina, no es una fe. Estamos hablando de los peligros que tenemos delante de nosotros. Y uno de los peligros que acabamos de identificar nuevamente es que el camino de Cristo siempre es fructífero, produce, right? Okay. Pero, versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Hacer lo correcto, pero acuérdate de esto, que también los demonios creen y tiemblan. Así que la idea de que yo creo es not a big deal, porque los demonios creen. Una fe genuina, verdadera, requiere que creamos, pero al mismo tiempo esa fe, esa creencia, si usted quiere, necesariamente va a estar acompañada de buenas obras. Nunca olvidando que la salvación es por gracia, all right? Por medio de la fe. Y esa fe para creer no es de nosotros. Nosotros no producimos fe. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Dios es el que produce la fe en nosotros. No por obras para que nadie se gloríe. Pero ahora somos hechura suya, ahora hechura, una creación nueva. El que está en Cristo es una nueva creación. Hechura suya, creados en Cristo Jesús con un propósito para una misión, right? Unas obras que Él preparó de antemano para cada uno de nosotros, que se ajustan a quien nosotros somos, al diseño que Dios nos dio a cada uno de nosotros, a los dones y a las capacidades que Dios nos dio a cada uno de nosotros. O sea, aquí que es importante entender, antes de irnos, es que pues nosotros no podemos reclamar que realmente somos verdaderos seguidores de Cristo, discípulos de Jesucristo, y no estar envueltos en su servicio. ¿Alguien se atreve a decir amén? No hay problema. No le van a vaciar la goma. No, ¿sabes? Así es. It is. No puede ser. Hay un predicador en Puerto Rico que yo nunca estuve de acuerdo con él teológicamente, de ninguna forma, pero lo quería mucho, inevitablemente. Ay, Dios, me provocaba mucho cariño. Se llamaba G. Ávila, right? Okay. Por su forma de ser y el background que tenía, había sido, no sé si ustedes lo saben, G. Ávila fue campeón de Puerto Rico de fisiculturismo.
G. Ávila apareció en montones de magazines, revistas, así como Mr. America, toda esa cuestión. Yes, y tenía un gimnasio y entrenó por muchos años personas y luego el Señor lo salvó. Right? Okay. Anyway, G. Ávila decía una cosa que a mí siempre me gustaba, y siempre me gustó, cada vez que lo escuchaba decirlo, pues me decía, esa es buena, ¿ok? Ahora lo que él vive, sí. No, pero lo que él decía era que cuando le preguntaban, G, ¿tú te vas a retirar? Y la respuesta de él es, ¿retirarme? Que se retire el diablo. Eso debe ser de cada uno de nosotros. No, ya yo serví todo lo que iba a servir. Cacho, si yo te cuento todos los años que yo en tal, no. Cada uno de nosotros deberíamos tener como meta, voy a servirle al Señor hasta el último momento de vida en este lado de la eternidad. Right? Estar en una cama, recluido, aún así puedes estar sirviéndole al Señor. Puedes hacer cosas para el Señor, puedes servirle al Señor. Pero mientras puedes caminar, debes hacer las cosas que puedes hacer mientras puedes caminar. Amén. No limitarte a hacer las cosas que solamente podrías hacer si no pudieses caminar. Pues voy a orar, voy a interceder por los hermanos. Mientras puedas caminar, mientras puedes hacer otro tipo de cosas, debes hacer ambas cosas. Amén. God is good. All the time. Y todo lo que hagamos, debemos hacerlo siempre solamente para la gloria de Dios. Solo para la gloria de Dios. Debemos vivir solo para la gloria de Dios. Gracias por haber estado con nosotros en esta noche. No te había visto anteriormente, pero bienvenida, ¿ok? Señor te bendiga, ¿ok? Vamos a orar. Padre, gracias, mil gracias, Señor, por el enorme privilegio que nos das de poder decir que tú eres nuestro papá, tú eres nuestro Abba Padre, Señor. Nosotros somos tus hijitos, Señor. Somos adoptados. Fuiste tú el que nos escogió a nosotros. Gloria a Dios. Fuiste tú el que quiso tener relación con nosotros. Fuiste tú el que entraste a la vida de nosotros sin tocar y sin pedir permiso. Aquí estamos, Señor. Nos has hablado, como decíamos en el texto hoy, Señor, qué delicioso, qué agradable es, Señor, escuchar tu voz, Señor. Tu voz que arde en nuestros corazones cuando escuchamos tu palabra, Señor. Así que aquí estamos. Continúa haciendo tu obra en nosotros, que seamos siempre agradecidos, nunca envanecidos en nuestras mentes, en nuestras cabezas, Señor, pensando que somos algo. Aquí simplemente somos recipientes de tu gracia, de tu favor, y si algo bueno hay en nosotros, es a pesar de nosotros, Señor. Para ti es la gloria por los siglos de los siglos. Conduce nuestros automóviles de regreso, Señor. Danos un buen descanso en esta noche y que mañana podamos servirte como tú te mereces, Señor. Te rogamos por nuestros hermanos de la iglesia cuya salud está un poco quebrantada, Señor. Te imploramos por ellos. Te rogamos, Jehová Rafa, nuestro deseo en nuestra, Señor, la falta de conocimiento, Señor, eterno como el que tú tienes, es nuestro deseo que tú pongas tu mano santa sobre ellos y restaure su salud, Señor. Y si te place devolvérnoslo, Señor, que podamos tener comunión como hemos tenido por mucho tiempo. Padre, ese es nuestro deseo. Y nuevamente, no para nuestra comodidad, no para nuestro agrado, sino para tu gloria, Señor. Gracias nuevamente. En el nombre de Jesús, amén.